Y bueno, nomás les voy a comentar que esta semana Lana tampoco nos puede acompañar porque me escribió ahí en la mañana, me dijo que amaneció enferma, entonces, pues para no molestarla, yo me voy a aventar lo que es semana 3. Y bueno, vamos a ver estos temas de aquí, grupos sanguíneos, un poquito que es medicina transfusional, de que los usos de lo que es transfusión de sangre, plaquetas, así como generalidades y lo que es hemostasia, es decir, cascada de coagulación y agregación plaquetaria. Y un poquito de lo que es fibrinólisis, que aquí queda un poco corto, pero yo espero poder pasarles un video, porque sí, no abordé como tan profundo como me hubiera gustado que vieran lo de fibrinólisis. Entonces yo les voy a buscar dar material para complementar eso, solo para avisarles de una vez. Y bueno, yo creo que ya ahora sí empezó con grupos sanguíneos. Bueno, ¿qué son los grupos sanguíneos? Bueno, hay que tener en cuenta que en nuestra sangre y realmente en todas las células del cuerpo tenemos antígenos. ¿Y qué son antígenos? Son proteínas o marcadores celulares que tienen las células en su membrana, que las identifican como parte de nosotros, como de nuestro cuerpo. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que el sistema inmune pueda reconocer qué pertenece a nuestro cuerpo y qué no. A lo que no pertenece a nuestro cuerpo por función, que es pues la reacción inmune va a atacarlo. ¿Ok? Entonces, digamos que yo soy un grupo A. Cuando me transfunde, por ejemplo, grupo B, lo que pasa es que el sistema inmune va a detectar ese antígeno del grupo B como extraño, como foráneo. Bueno, no foráneo, foráneo es extraño, ¿cómo se le dice? Forastero. Y lo que va a hacer es que va a iniciar una reacción en contra de ese antígeno extraño. Más o menos esa es la base sobre la que funciona todo lo que son los grupos sanguíneos. Y bueno, tenemos distintos grupos. Tenemos el A, el B, el AB, que es una combinación de esos dos, y el grupo O. O bueno, que el grupo O en realidad debería llamarse en teoría grupo cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún antígeno. No expresa nada. Y bueno, dependiendo de qué grupo sanguíneo seamos, nuestro cuerpo va a producir o no ciertos anticuerpos específicos en contra de los antígenos que faltan. Por ejemplo, aquí en la tablita creo que queda muy claro. Yo, si soy un tipo A, voy a producir anticuerpos anti-B. Y viceversa, si yo soy un tipo B, voy a producir anticuerpos anti-A. Pero si se fijan, por ejemplo, en el caso de un grupo AB, no produciríamos anticuerpos contra ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune o nuestro cuerpo ya los reconoce a ambos antígenos como propios. Nomás en esta tablita de aquí falta un grupo sumamente especial que es el grupo RH. Sí, ya ven que es, aparte de que cuando decimos el grupo sanguíneo de que AB, decimos positivo o negativo. El positivo o negativo hace referencia aquí a lo que es el grupo RH o antígeno D. Y realmente es de suma importancia porque a comparación de lo que es el grupo ABO, tiene una reacción inmune bastante más marcada. Entonces, aquí funciona igualito con lo que es el A y el B. Si yo soy un A positivo, o no, más bien un A negativo, voy a producir anticuerpos anti-RH. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese antígeno en mi cuerpo y por ende no lo reconozco como tal. Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? Ante un RH va a reaccionar. Y el problema del RH, como les digo, es que hace una reacción más fuerte a los grupos AB. Esa es la cuestión importante aquí. Y bueno, esta tablita de compatibilidad que creo que ya más o menos la mayoría nos familiarizamos. Y bueno, recordar los grupos importantes. Por ejemplo, el AB positivo es el receptor universal. ¿Por qué es el receptor universal? Porque tiene literalmente todos los antígenos. Porque tenemos el A, tenemos antígeno B y el RH positivo. Es decir, nos pueden dar sangre de cualquier grupo y no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a reaccionar a dichos antígenos. El problema viene que ahora con otros grupos como podría ser el O negativo. Porque ahora pasamos de tener todos los antígenos a no tener ninguno. No tenemos A, no tenemos B, no tenemos RH. Entonces, si queremos hacer una transfusión que no cause ningún tipo de reacción, habría que dar una sangre O negativo. ¿Sí? Y bueno, tanto el grupo A como el grupo B son codominantes, de ahí viene que puedan expresarse los dos en un solo tipo de grupo sanguíneo como A y B al mismo tiempo. Y ya les mencioné que el antígeno D o RH es más reactivo al momento de hacer una transfusión.
Y bueno, aquí nomás les quiero plantear algo que es, digamos que están en la guardia, les llega un accidentado, es grupo sanguíneo A negativo o negativo, y le tienen que transfundir sangre, pero no tienes sangre O negativo, tienes O positivo nada más, lo más cercano. ¿Se la transfundes o no se la transfundes? Um, pues, según yo, al menos lo que nos dijo nuestro profe, fue de que sí podrías, pero ya sensibilizarías el RH, una cosa así. Exactamente. Sí, muy bien. Es eso. Está bien siempre y cuando sea la primera vez que se le da este grupo sanguíneo positivo. Porque, como dices bien, Monserrat, lo sensibilizaríamos. Si vuelve a suceder algo parecido y otra vez hay que transfundirle O positivo, siendo el O negativo, ahora sí tenemos un problema porque el cuerpo ya está sensibilizado y va a reaccionar ahora sí con lo que es hemólisis y pues se va a poner todavía peor. Y más o menos esto funciona muy parecido a lo que es la enfermedad hemolítica de recién nacido, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. Ahora creo que de hecho ya está de época, sí. Sí, aquí está. Eso me lleva a este punto de aquí. Esta enfermedad hemolítica del recién nacido funciona un poco parecido. Lo que sucede es que digamos que este, una mujer y su esposo tienen un bebé. La mujer es tipo RH negativo, el papá es tipo RH positivo. Bueno, el RH es dominante también, por cierto. Y bueno, el caso. La mujer embarazada va a gestar al bebé y el bebé va a empezar a formar sangre con RH positivo. Entonces lo que va a pasar es que bueno, va a haber intercambio de sangre y el cuerpo de la madre se va a sensibilizar ahora a lo que es el antígeno RH del bebé, porque como decimos es positivo, pero no va a reaccionar en el primer embarazo. Mientras esto suceda durante el primer embarazo no hay ningún problema. El problema va a venir en una segunda gesta. Digamos que vuelven a tener un niño. Pero ahora sí, como la madre ya estaba sensibilizada a la sangre positiva de la primera gesta, entonces ahora sí es posible que se dé la reacción hemolítica y pues tengamos todo lo que es la hemólisis, hasta la anemia, o hasta la posible que es muerte del feto. Sí, sí me dio más o menos a explicar con esto. Sí, ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Es algo rápido esto de grupos sanguíneos. Entonces, no sé si quieren que me tengan algo o quedó todo claro. Bueno, creo que quedó clarito. Entonces voy a pasar ahora a lo que es de medicina transfusional, que esto tiene más que ver con el uso correcto de los que podemos dar a la sangre. Sí, no usamos en todos los casos siempre una transfusión completa de sangre porque no siempre es necesario. Digo, a lo mejor tenemos el caso de un accidentado, no sé, un baleado, un acuchillado, está perdiendo cantidades grandes de sangre. Por ejemplo, en ese caso, pues obviamente le daríamos un paquete de sangre completo con todo lo que eso implica, ¿no? Glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, factores de coagulación, inmunoglobulinas, pero pues no siempre es necesario dar todo eso. Por ejemplo, en casos de anemia, a lo mejor no damos la sangre completita, sino que solo damos los glóbulos rojos empacados, como viene aquí en la tablita. O en alguien con trombocitopenia, yo no le voy a dar el paquete de sangre completo, solo le daría un concentrado plaquetario. Y en el caso del plasma fresco o los precipitados, principalmente contienen proteínas, lo que son factores de coagulación o inmunoglobulinas. Entonces, digamos, por ejemplo, alguien con, no sé, inmunodeprimido o alguna persona, por ejemplo, no sé, con hemofilia, pues le transfundimos nomás esta parte del plasma para reponer esas proteínas que le hacen falta en la sangre. ¿Sí me doy a entender? Bueno, aquí más o menos de este lado, aquí tanto en la tabla como de este lado, está más o menos lo que incluye cada uno y en qué caso se utiliza. Sí, por ejemplo, lo que les decía, transfusión plaquetaria en casos de pacientes con trombocitopenia y los coagulantes, factores coagulantes específicos con lo que son el crioprecipitado o el plasma fresco. Sí, todo esto es más que nada como que saber cuál es el mejor tipo de transfusión dependiendo de la situación del paciente. Sí, por ejemplo, si yo les digo que les llega un paciente con hemofilia, ¿qué le ponen ustedes? ¿Alguien? Plasma. Sí, o sea, el plasma con los factores de coagulación específicos, ya sea el 8 o el 9 que creo que son los que comúnmente.
tienen los pacientes con hemofilia, pues ya, le das el que corresponda. Ok, entonces, eso es medicina transfusional. Ahora pasando un poco a plaquetas y trombopoiesis. Pues bueno, de esto ya hemos hablado, bueno, no específicamente de trombopoiesis, pero sí lo que era hematopoiesis y eritropoiesis. Entonces, como sabrán, es el proceso de formación y maduración, en este caso de los trombocitos o las plaquetas. Entonces, bueno, a diferencia del eritrocito es un poco más corto y eso no preguntan tanto, eso sí. Y tiene una, mm, ¿cómo lo decimos? Enzima, o bueno, citosina, que se encarga de regularlo, que en este caso es la trombopoietina. Y bueno, a diferencia de la eritropoyetina, nos va a diferenciar a trombocitos. No tiene mucho pierde. Entonces, bueno, pasando por los estadios, tenemos el más básico primero, que es el megacardioblasto. Es una célula así grandecita a comparación de un eritrocito. Bastante como color oscuro, si se fijan. Un núcleo relativamente redondo según la literatura. Un poco como disperso, como laxo. Y el citoplasma, ya les digo, altamente basófilo, es decir, como colores purpúreos, morados, azul oscuro, sumamente notorios. Es como el estadio más temprano. A esto le seguimos con el promegacariocito, que crece un poquito en tamaño, cambia un poquito el citoplasma y como que ya es más visible el núcleo, porque si se fijan tiene como esta coloración entre, a lo más externo es como más oscuro, luego el medio entre el citoplasma y el núcleo es como azul celeste, y ahora sí, el núcleo se ve más como moradito, laxo, algo, ¿cómo lo diría? Amorfo o distribuido entre todo lo que es el promegacarecito y tiene estas como protuberancias o tipo como pseudópodos, pero no siendo pseudópodos. Apéndice creo que era la palabra que quería. Y a veces se le puede encontrar hasta con plaquetitas pegadas a la periferia. De ahí pasamos a lo que es ahora sí el megacariocito en su forma granular y ahora sí finalmente liberadora, que ya es de una forma más redonda, más como esférica, un poco más bonita, perfecta, menos irregular. Y bueno, es la célula más grande que se forma de toda la hematopoiesis en general. No hay célula más grande que un megacariocito, al menos en lo cuanto a hematopoiesis se refiere. Si se fijan, son como 80 a 100 micras, considerando que un eritrocito es como de 7, es bastante más grande, es casi más de 10 veces su tamaño. Y bueno, tiene un núcleo multilobulado, la cromatina es más densa, si se fijan, ya se ve como más definido. Y bueno, el citoplasma se define como grisáceo, aunque yo lo veo más como purpúreo y tiene gránulos azurófilos que entre ellos, pues recordemos que las plaquetas, al ser pedacitos de estos megacarecitos, bueno, van a tomar parte de esos gránulos en ellos. Pero bueno, recordemos que el megacarecito no es la etapa final, sino las plaquetas o los trombocitos. Sí, que estas tienen una vida media de 8 a 10 días, más o menos una semana. Y bueno, recordemos, a lo mejor si se acuerdan de la semana pasada, dijimos que las cantidades normales van de 150.000 a 450.000. Bueno, aquí a lo mejor un dato que no mencioné, pero bueno, un tercio de estas plaquetas se guardan en el vaso y principalmente se van a encargar de la hemostasia, o sea, lo que es todo la formación del tapón plaquetario. Aquí, no, aquí sí lo puse, hemostasia primaria, que hay que hacer esa distinción. Hemostasia primaria porque recordemos que hemostasia secundaria hablamos ahora sí de lo que es cascada de coagulación, que si factor 12, 11, actividad vía común, chalala, chalala, eso es hemostasia secundaria o lo que sería pues cascada de coagulación. Y les mencionaba que tienen gránulos. Así como tienen los megacarecitos, parte de esos gránulos quedan en las plaquetas. Y tenemos de dos tipos, los azurófilos, que tienen en ellos factor de von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina. Y tenemos otros gránulos que son los densos, que tienen moléculas como más pequeñas, si lo quieren ver así, que serían ADP, serotonina, histamina y calcio. Que a lo mejor ahorita no hace mucho sentido por qué tendríamos todo eso, pero ya viendo lo que es cascada de coagulación y hemostasia quedará más claro. Y ahora que lo mencionas, no estoy grabando la asesoría. Ay, no me comentaron si alguien necesitaba de grabar. Me comentaron con tiempo que la pasada sí ocupaba la gente de Chihuahua que lo grabara porque no iban a poder asistir de plano. Y pues sí me acordé, pero fíjate que no, esto que llevamos no está grabado. Si quieren puedo grabar, pero pues ya sería lo que sigue. Creo que ahora sigue.
lo de hemostasia, de que plaquetas, hemostasia primaria, secundaria. Igual, pues creo que me puedo regresar y ya lo grabo después, la primera parte. Ya que acabe la asesoría, lo vuelvo a grabar, si quieren. No sé si te sepan ahí de gente que la vaya a ocupar o algo, porque, o sea, al menos yo no me Sí, enteré. unos compañeros no pueden entrar porque justo están en la asesoría de otra materia. Ah, ok, ok. Pues sí, creo que voy a hacer eso. Déjame ver, creo que sí termino aquí con plaquetas. Entonces voy a grabar de aquí en adelante. Y ya después que termine el acceso voy a tratar de grabar lo que dije aquí de plaquetas para atrás. Entonces, para pasárselo a sus compañeros. ¿Les parece? Sí, gracias. Va, perfecto. Entonces, bueno, antes de pasarme a hemostasia y todo eso, quedan preguntas aquí de plaquetas. Realmente lo que preguntan más es esto último, yo sé, pero no sé si algo no me expliqué bien. ¿Todo claro? Va, perfecto, pues. Entonces, ahora sí, déjame paso a hemostasia y voy a empezar a grabar. Ahí está. Bueno, pues la hemostasia es un proceso en el cual se detiene un sangrado. A lo mejor a veces cometemos el error de generalizar todo el proceso de hemostasia en solo coagulación, pero coagulación solo es una parte, la parte secundaria de lo que es la hemostasia. Recordemos que dividimos en dos: hemostasia primaria, que es la parte que es la agregación plaquetaria, y la parte secundaria, que es ahora sí la formación de las redes de fibrina mediante todo el proceso que es la cascada de coagulación. Ok, entonces, empezando por hemostasia primaria. Esto se da principalmente por los vasos sanguíneos en colaboración con las plaquetas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es activar las plaquetas, juntarlas para formar el tapón plaquetario y después, cuando sea el turno de la muestra secundaria, juntarla o adherirla, en cierto modo, asegurar este tapón con lo que son las redes de fibrina. ¿Ok? Entonces, para esto hay que tomar varios pasos. Bueno, aquí ya les expliqué qué es hemostasia secundaria, que es la serie de proteínas para crear el tapón. Y ahora sí. Bueno, hay que tomarse en cuenta distintos pasos. Primero, tiene que haber una lesión endotelial, ¿sí? Esta lesión endotelial va a hacer que cambie un poco lo que es el flujo sanguíneo y a su vez esto colabora a que se forme el tapón plaquetario. Se propaga lo que es toda la coagulación mediante la cascada, que se hace todo esto de factor 12, vía extrínseca, intrínseca, llegan a la común y se hace una cierta retroalimentación positiva para seguir todo el proceso del coágulo, que se forme el coágulo. Y finalmente, cuando el coágulo ya no es necesario, este se va removiendo con el proceso de fibrinólisis. Ok, entonces, más o menos como para ubicarnos en lo que es el endotelio vascular, tenemos estas como cuadraditos, o como se les dice, se me fue el nombre, trapecios, creo que podemos decirle así, que son las células endoteliales. Abajo tenemos su capa elástica y aquí está importante esta parte de aquí que son como cuerdas de colágeno sumamente importantes para lo que vamos a ver después. Y aquí tenemos lo que sería el interior del vaso, con sus células rojas, blancas y plaquetas. ¿Ok? Entonces, tenemos todo lo que es, primero, la vasoconstricción como reacción ante una lesión al endotelio. Y bueno, ¿para qué queremos esta vasoconstricción? Para que el flujo de sangre que se escape no sea tanto. El cuerpo por en sí mismo reacciona porque sabe que si hace esta vasoconstricción, a lo mejor aumenta la presión sanguínea, sí, pero no sale tanta sangre y no se pierde tanta como debería. Entonces, bueno, con esta misma lesión también queda expuesto el tejido subendotelial, que en este caso sería el colágeno que les mencionaba. Está la lámina elástica bajo las células endoteliales y más abajito todavía tenemos el colágeno al que se van a adherir las plaquetas, ¿sí? Algo importante también en todo este proceso es que se libere lo que es el factor de von Willebrand, porque así como el colágeno, el factor de von Willebrand también ayuda a que se unan las plaquetas al colágeno nuevamente, pero también hace ciertos como puentes entre plaquetas, algo así como conexiones para que las plaquetas puedan unirse de forma un poco más fuerte entre sí. Y bueno, obviamente también esta lesión nos va a liberar ciertas proteínas de adhesión que van a permitir que las plaquetas se unan. Luego me preguntan aquí, ajá, intrínseca, extrínseca común, ¿está en el RODAC? Sí, sí, todo lo de coagulación está en el RODAC o en el Hofbrand.
yo te recomendaría que lo leas un poco entre los dos, porque a veces creo que uno es un poco más clavado, el otro a veces queda más entendible. Entonces, como que igual y colúmpiate un poquito entre cuál le entiendes mejor, o mejor incluso creo que ver videos porque queda un poco más explicado y ahora sí puedes, cuando lo lees creo que queda más entendible. Pero bueno, ahora sí volviendo en cuanto a explicación, estaba en proteínas de adhesión. Los ICAMS y PECAMS, estos no solo sirven para las plaquetas para que se peguen, sino que de hecho también tienen un rol importante ah, en la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque de hecho los neutrófilos también van a usar estas proteínas de adhesión para viajar y para poder hacer toda su respuesta inmune. Porque recordemos que al haber lesión, pues también el sistema inmune tiene que venir a ver como que, qué onda, qué está pasando, tiene que proteger de llegada de patógenos y todo eso. Entonces, estas ICAMS y PECAMS sumamente importantes para la reparación y para la respuesta inmune. Y bueno, la fibrinólisis ya les decía, va a ser lo que es remover ya el coágulo una vez formado. Y bueno, esto va a ser mediante el TPA o Tissue Plasminogen Activator o activador tisular de plasminógeno en español, me parece. Y bueno, va a digerir la fibrina y va a permitir que ahora sí el flujo sanguíneo en el endotelio, o no, no en el endotelio, realmente sería el vaso sanguíneo, siga su curso normal. Sí, para eso tenemos inhibidores estos que son aquí, el PAI-1 y el TAFI, que van a controlar la generación de la plasmina, que es como la principal proteína que se va a encargar de la degradación de la fibrina. Bueno, ahora sí hablando de activación plaquetaria, tenemos la lesión, hay cambios en lo que es toda la circulación sanguínea. El hecho de la turbulencia ayuda un poco a que se activen las plaquetas y cambien la conformación, que pasen de ser así como redonditas a tomar una forma más como estrellada, con estos como pseudópodos o patitas, para que puedan ampliar en cierto modo su superficie y puedan así o pegarse al colágeno subendotelial o pegarse a otras plaquetas y irse así juntando, haciéndose como más y más y más. Y bueno, para esto se libera también lo que les decía, factor de von Willebrand, al colágeno se va a unir y a su vez las plaquetas con este receptor de aquí, el GP1A2A, se van a también pegar a este pegamento molecular, si lo quieren ver así. Que de hecho, ya que hablo de los receptores, los GP, sí es importante que los repasen. De que es el GP1A, el 5A y todos esos. Sí, repásenlos nomás más o menos como qué se unen y qué función tienen. No son muchos, son como tres o cuatro. Y bueno, lo que les decía, cambios en la formación de la plaqueta. Y ahora sí, la trombina, o que sería sinónimo del factor 2 de la coagulación, este se va a generar a su vez por el factor tisular, que también es lo mismo de factor 3. Y bueno, este factor tisular, ¿de dónde va a llegar? De la misma lesión que hay en el endotelio. Cuando se lastima el endotelio, también se libera factor tisular, que va a ayudar a todo esto de activar el factor 2 que a su vez va a ayudar a la plaqueta. Entonces, ahora sí, cambia las plaquetas de ser disquitos a ser como estrellitas con pseudópodos y va a facilitar todo lo que es la agregación. Ok, ahora sí, tenemos el cambio conformacional y con estos receptores del GP2B y el 3A permite de que se unan al fibrinógeno, que va a ser como un puente entre plaquetas. Aquí en esta diapo no se ve, pero ahorita hay una con una figura más adelante con la que creo que va a quedar un poco más claro esto del GPB2A y el 1B. Todo eso creo que queda más claro ahorita que llevamos esa diapo. Entonces, además de eso, tenemos la amplificación mediante la liberación de moléculas como el ADP o también lo que es el calcio, que si, no sé si recuerdan en qué tipo de gránulos se encontraban estas dos moléculas. ¿Alguien se acuerda? Los densos. Exactamente, en los gránulos densos. Están el ADP, el calcio, serotonina e histamina. Pero bueno, aquí ahorita nos importan principalmente el ADP, porque el ADP también va a ayudar al cambio conformacional de otras plaquetas conforme vayan llegando. Y el calcio ahorita vamos a ver que es un cofactor más que nada importante, pero en la hemostasia secundaria. Y bueno, bueno, aquí también, el calcio también tiene cierto rol en lo que es la formación, bueno, la activación de la fosfolipasa 2, todo lo que es la cascada del ácido araquidónico. Y bueno, en esta cascada del ácido araquidónico lo que nos importa es que se forme el producto que es el tromboxano A2, que igualmente va a seguir siendo otro factor que va a seguir
favoreciendo la agregación plaquetaria. Todo esto es para que son muchísimos factores y formas de que las plaquetas empiecen a agregarse entre sí, ya sea por el ADP, ya sea por el calcio, ya sea por el trimoxano A2 que se va a formar de la combinación de estos dos. Incluso el flujo turbulento de sangre favorece a que las plaquetas empiecen a pasar de ser, como ya les dije, disquitos a como es más o menos esta forma estrellada. Yo sé que a lo mejor es un poco muy redundante todo esto, pero pues sí quiero que quede un poco claro. Creo que quede bien claro más bien. Bueno, ahora sí, tenemos lo que era la liberación de los gránulos, los densos y los azurófilos, que en los azurófilos era donde encontrábamos el factor de von Willebrand, por ejemplo, y a su vez, este cambio conformacional va a hacer que también las plaquetas se favorezca la unión a las proteínas de adhesión, las ICAMS y los PCAMS, que entre estos tipos de proteínas tenemos a la P-selectina, que es de una fuerza bastante considerable, tiene una fuerza de agarre muy buena en lo que son las plaquetas y células del sistema inmune. De hecho, aquí lo pongo, leucocitos y el endotelio vascular. Esto todavía no es, pero miren, creo que esta era la imagen que les decía. Creo que queda un poco más claro más o menos cómo está esto de que se une el 2B, el 1A. Les decía, chéquense que este es el receptor 1A y se va a unir aquí a lo que es el colágeno subendotelial, que es esto amarillito de aquí. Si ven mi cursor, ¿verdad? O sea, no más para saber que no estoy apuntándole a la nada. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ah, ok. Bueno, ahí está. Entonces, el 1A se une al colágeno, por ejemplo, y les decía, el 2B o el 3A, fíjense cómo se unen a este fibrinógeno de aquí. Esta, por ejemplo, es una plaqueta que se está uniendo al colágeno subendotelial, y esto es una unión entre dos plaquetas. ¿Sí? Entre lo que es el factor de von Willebrand, que es este como bloquecito de proteínas, se unen con estos receptores de acá, el 5-9 y el 2B, pero también tenemos el fibrinógeno o factor 2 inactivo. Sí, sí es el factor 2, no es cierto, el factor 1. Pero bueno, el caso. Hacen como este puente molecular para que lo que les decía, las plaquetas como que se agreguen, se adhieran y se peguen entre sí. Claro que todo esto lo vamos a reforzar ahora sí con lo que es la cascada de coagulación. Pero antes de llegar a eso, nomás mencionarles la que es la retroalimentación positiva y negativa de lo que es este proceso. Que aquí en el caso, una retroalimentación positiva es la propia activación y lo que es estar liberando el ADP de los gránulos densos que a su vez a las plaquetas que vayan pasando por la circulación activan la cascada del ácido araquidónico para que se libere el tromboxano. Y la retroalimentación negativa sería la secreción de endotelina y óxido nítrico que van a provocar una vasodilatación. Lo contrario a lo que queremos, que es una vasoconstricción para que se facilite todo el proceso. Pero bueno, esto se va a liberar ya una vez vaya siendo el momento de remover lo que es el trombo, o bueno, no el trombo, el tapo plaquetario. Bueno, más o menos la función que cumplen las diferentes moléculas que mencioné ahorita, el factor de von Willebrand y fibrinógeno, como ya les dije, van a ser estos puentes entre plaquetas. El calcio es un factor, ya les dije, para la hemostasia secundaria, pero también ayuda a lo que es la cascada del ácido araquidónico. La serotonina es como un atractor de plaquetas, un atrayente. Y bueno, el ADP y el cromosoma, ya creo que ya quedó muy claro, activan plaquetas que no se hayan unido a factor de von Willebrand o por cualquier otra razón que no se hayan activado. Estos dos se van a encargar de que así sea. Bueno, antes de meterme a mostrar secundaria, creo que voy a cortar el Zoom, porque ya queda como un minuto. Entonces, corto esto y ahorita les paso la grabación y empezamos de nuevo. Entonces, aquí nos vemos en el Zoom.
Pero creo que vamos un poquito más de gente ahorita antes, pero bueno, voy a empezar. Bueno, nomás pongo a grabar y ahora sí. Bueno, ahora sí lo que es la demostración secundaria, que creo que es lo más complicado, en cierto modo, de esta semana, porque es mucho de esto activo, esto y acá, pero voy a tratar de que quede un poco lo más claro posible. Entonces, bueno, ¿qué es la hemostasia secundaria? Es ahora sí la activación de lo que son los factores de coagulación, que como objetivo tenemos es la conversión de fibrinógeno a fibrina, que sería pasar de factor uno a factor uno activado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Activando todas estas vías, tanto la extrínseca, intrínseca y común. ¿Sí? Bueno, como podrán imaginarse, la vía intrínseca se va a activar por factores internos, la extrínseca por factores externos y la vía común es realmente una combinación, o bueno, no combinación, sino realmente el camino común que toman ambas vías para llegar al mismo fin, destino, o que sería en este caso la fibrina, la formación de fibrina. Entonces, bueno, empezando por la vía extrínseca, es sumamente rápida, sumamente corta, sumamente sencilla. Hay un trauma en el endotelio y esto nos va a liberar el factor 3 o el factor tisular, como ya les mencionaba. Y bueno, a su vez, este factor 3 nos va a activar a lo que es el factor 7. Y el factor 7 activado más calcio nos va a dar este complejo de aquí, que es el 7TF o 7,3. Y esto actúa como una llave que nos va a permitir activar lo que es el factor 10 e iniciar la vía común. Como les digo, es sumamente corta y sumamente sencilla. No tiene mucho pierde, más que recuerden nomás que esta es la vía extrínseca. ¿Sí? La vía extrínseca, ¿cómo va a empezar? Ah, bueno, empieza por el trauma. El factor 3 que es activar el factor 7. Ambos hacen el complejo 7,3 o 7TF. Y juntos en conjunto de calcio, van a activar ahora sí lo que es el factor 10. Creo que no es muy difícil de comprender. Luego tenemos la vía común, antes de pasar a la intrínseca. Que bueno, la vía común va a ser la activación del factor 10, que a su vez va a activar al factor 5. Aquí a lo mejor es cuando los pasamos a perder, pero bueno, quédense conmigo. Entonces, factor 10 va a activar al factor 5. Esto con ayuda del factor 2 que es trombina aquí. Si se fijan en el gráfico, la trombina nos va a ayudar a que se active el factor 5 en conjunto con el 10. Y ahora sí, factor 5 y factor 10 en conjunto, más calcio, nos va a activar el factor 2 también. Es otra forma de activar el factor 2. Ujú. Entonces pasamos de tener factor 2 inactivo a tener factor 2 activo, o sea, trombina. Y la trombina ya veíamos, tiene efectos como actividad supraquetaria, un poco tiene rol en la que está bien intrínseca también, y nos va a convertir el factor uno o fibrinógeno en fibrina, además de también activar al factor 13 que es el que va a estabilizar al factor uno. ¿Sí? Ok, entonces, factor desactivado y 5 activado, que se activa por trombina, o sea, el 2 se juntan y activan más factor 2. Y este factor 2 nos va a activar al factor uno y al 13 que es el estabilizante, que de hecho creo que es un poco overlooked, pero sí importante recordar el factor 13 porque incluso ya que está formado todo lo que es la red de fibrina, el factor 13 le va a dar más estabilidad, está en el nombre. Es un poco inestable toda esta red, entonces el factor 13 lo que va a hacer es, ya ahora sí, darle como el último clavo en el ataúd para que ahora sí se ponga totalmente estable, se ponga firme y el coágulo esté bien formado. Ok, esa fue la vía común. Y ahora sí la vía intrínseca, que creo que es con la que la mayoría batalla. Pero bueno, yo trato de nomás recordarla así como es la cascadita o una escalera, me la trato de imaginar como para hacerle relación. Y para diferenciarla creo que es más o menos sencillo para no confundirse entre la vía común y la extrínseca. ¿Por qué? Porque a diferencia de la extrínseca es un poco más larga y de la vía intrínseca yo la asocio como con números más grandecitos. Es como mi forma de diferenciarlo, que la vía intrínseca va a empezar, no sé, desde el 12 y aquí empezamos del 10. Digo, es una forma medio tonta, pero es como yo medio me ayudo a como ubicarme en esta cascada. Entonces, bueno, partimos del factor 12
que el factor 12 se va a activar principalmente por lo que es el colágeno, que recordemos que como hay una lesión en el endotelio, pues el colágeno está expuesto. Entonces, este colágeno expuesto nos activa el factor 12, el 12 activa el 11, del 11 nos saltamos el 10 y pasamos al 9, ¿sí? Aquí como queda en la escalerita. 12 activado, 11 activado, 9 activado, ¿sí? Una vez tenemos el factor 9 activado, la trombina también nos va a ayudar a que se active, aparte del factor 5 va a activar el factor 8. Y ahora sí, factor 8 activado y factor 9 activado son otra forma de activar el factor 10. Y una vez activamos el factor 10 volvemos a lo que es la vía común. 10 activado y 5 activado, activan 2. Y el 2 activado, activa el 1 y activa el 13. El 1 para que se forme la red y el 13 para que se estabilice la red. ¿Sí? Aquí, como nota importante a lo mejor, que de hecho yo no sabía, pero de hecho el factor 8 requiere de factor von Willebrand para que funcione correctamente. Que bueno, recordemos que el von Willebrand viene de la hemostasia primaria con todo lo que es la movida de las plaquetas, liberan de los gránulos azurófilos y también un poco que por la propia lesión endotelial. Pero bueno, aquí hay alguna pregunta de cascada de coagulación, dígase intrínseca, extrínseca, común, algo. Todo bien. Ok. Y bueno, realmente es eso. Es bueno, una combinación de las dos vías. Por lo general asociamos a que iniciamos con la vía extrínseca, que es que hay un daño. Ese daño activa la vía extrínseca, activa la vía común. Y como ya tenemos la vía común, esto también facilita la vía intrínseca. Y ambas pueden actuar en conjunto para que se dé como esta retroalimentación positiva y se vaya estabilizando y formando bien lo que es el coágulo como tal. Algo que no mencioné aquí, o bueno, no están en las presentaciones, pero yo me acuerdo que venía en una pregunta así de quiz, era más o menos a qué se asocia la vía extrínseca y la intrínseca. Que bueno, la vía extrínseca se puede relacionar con lo que es la iniciación de la cascada y la vía intrínseca se puede asociar con lo que es una amplificación de la cascada. Es una pregunta que tenía ahí en mis apuntes y se las quería compartir así nomás como datito extra. Bueno, ahora sí en cuanto a lo que viene aquí en la presentación. Conocer estas pruebas de los tiempos de coagulación. Los tiempos de protrombina nos miden la función de la vía extrínseca, mientras que el tiempo parcial de tromboplastina va a medir la vía intrínseca. Esto a lo mejor no cobra mucho peso en el examen, pero sí en el caso integrador siempre, casi siempre suelen preguntar o tienes que investigar sobre estos factores de que estos factores, estos exámenes de aquí. Entonces, como para que lo recuerden, lo sepan para su caso integrador, que creo que de hecho ya les habrán mandado el caso. Sí, ¿no? Digo, como en semana 13 los mandaban. Y ya no lo montaron. Sí, bueno, no conozco de todo su caso, pero pues, probablemente tengan que checar qué onda con estos exámenes de aquí. Y bueno, aquí queda lo que es cascada de coagulación. Este es un video que tiene Alana. Y igual ahorita se los mando al WhatsApp para que lo vean y lo vean ya más con más detenimiento, a lo mejor un poco mejor explicado de lo que yo puedo darles aquí. Bueno, además de esto, la vitamina K. Antes de que se me olvide, qué bueno que lo puse aquí. Hay factores en toda esta cascada que dependen de la vitamina K. ¿Sí? Y bueno, qué función tiene la vitamina K? Unirse a las plaquetas, interactúa con el calcio. Y aquí un dato importante, la warfarina. La warfarina es un medicamento o una sustancia que tiene propiedades anticoagulantes. ¿Por qué? Porque va a inhibir el reciclaje y síntesis de factores dependientes de esta vitamina. Es decir, lo que serían el 2, 7, 9 y 10, que vienen aquí en esta listita de aquí, que de hecho Alana los pone así en este orden, para la nemotina, que es esta de 1972. Si se quieren acordar qué factores son dependientes de vitamina K, que seguramente les van a preguntar, son estos de aquí. 10, 9, 7 y 2, 1972. Nomás recuerden que el 1 es de 10 y no de 1, para que no se vayan a confundir. Y bueno, esta de las proteínas C y S también tienen cierta relación con vitamina K,
pero su función es más que nada anticoagulante. No participan en lo que es estas cascadas. De hecho, tienen más que ver con lo que es el proceso de fibrinólisis. Entonces, si yo les pregunto, díganme un factor de coagulación dependiente de vitamina K. El 10. Sí, muy bien. Sí, 10, 9, 7 y 2. ándale, 1972, facilísimo. Les digo, queda muy rápido esto. Recordar esos factores que dependen de vitamina K y bueno, sí, la relación con la warfarina, que es algo así como un inhibidor de la función de la vitamina K. ¿Por qué? Porque recordemos que la warfarina es un anticoagulante. Va a impedir que todo esto de aquí suceda. Y bueno, y ahora sí lo que les decía, que está un poquito, a lo mejor, sobre resumido, pero ahorita les quiero mandar mejor un video para que quede un poco más claro, porque es un poco más que lo que hay aquí. Pero bueno, todo el proceso de coagulación, como ya les he mencionado, tiene regulación e inhibidores naturales para evitar que se formen coágulos excesivos. Porque una vez tenemos o sea, yo me corto, ¿ok? Formo un coágulo, me curo, está todo perfecto, pero el coágulo se tiene que ir en algún punto, no puede quedarse ahí toda la vida. Entonces nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Lo va a degradar. Y también esto es importante para que pues no formemos coágulos de más cuando no es necesario. Cuando esto sucede, pues por lo general está lo que es la formación de émbolos, de trombos, por la dichosa, ¿cómo se dice? El SID, coagulación intravascular diseminada, que es pues bueno, cuando se forman muchos trombos en tu vasculatura y empiezan a ver por todos lados, se mueven, es un show. Entonces, eso sucede cuando hay un defecto en todo lo que es la regulación de la fibrinólisis. Y bueno, entre la fibrinólisis encontramos varios factores, enzimas, que ayudan a todo el proceso. Primero, por ejemplo, tenemos el TFPI o Tisular Factor Protein Inhibitor, que bloquea, pues bueno, el complejo del factor tisular o el factor 3 si se acuerdan, que el factor 3 nos ayudaba en la vía extrínseca, ¿sí? Te cortabas, el factor 3A se unía con el 7 y activaba la vía común. Bueno, el TFPI no va a dejar que eso pase, lo va a bloquear. La antitrombina, pues bueno, por el nombre podemos, como que se pueden imaginar que aparte de bloquear la trombina, bloquea los factores 10 y 9. Luego tenemos la proteína C, que ahorita les mencionaba, que bueno, va a reducir cofactores 5 y 8, que 5 es importante para la vía común y el 8 es importante para el final de la vía intrínseca. Y ya por último aquí, la heparina, que también tiene función anticoagulante, pero funciona por la potenciación de la antitrombina. ¿Sí? Les digo que este aquí está muy cortito, muy rápido. Esto ya es la última diapo de antes de semana 4. Pero les quiero mandar ahorita algunos recursos para que los puedan ver un poco más en detalle, porque sí, creo que merita un poco más de profundidad esto. Pero bueno, de aquí de regulación o cascada de coagulación, o bueno, de esta semana en general, realmente, algo que quieran revisar, ¿no? Creo que no. Entonces, ahorita les voy a pasar el link de retro, porfa, si lo pueden contestar. Les paso la grabación de la sesión de esta parte y lo que vimos al inicio. Y pues, sería todo. Ya la próxima semana es el study ya. Vemos lo que es semana 4 y las 3 semanas antes. Entonces, sí, eso es todo por hoy, yo diría. Gracias.